¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Vinx Televisión, bienvenidos a Orbayu Naturaleza. 50 minutos por delante para disfrutar de la caza, de la pesca, de nuestras aficiones. Un programa, el que tenemos hoy, muy interesante. Dos debates con dos temas que están muy de actualidad. En pesca, las repoblaciones en los ríos asturianos. ¿Perjudican? ¿Benefician? ¿Son necesarias? ¿Por qué en los ríos donde no hay repoblaciones no hay salmones? Y otro tema que dará mucho que hablar durante las próximas semanas, la gestión del lobo en Asturias. Lleva dando que hablar mucho tiempo y seguirá dando que hablar porque tocamos teclas pero no acertamos y las poblaciones de lobo siguen creciendo. Vamos a entrar en materia y lo hacemos como cada día con los secretos del criador, con Eliseo López. Hoy nos va a hablar de un tema muy trascendente entre los amantes del mundo del perro de rastro. Perros de vía única, lo que en el argot se conoce como limpiar un perro. Conocemos lo que nos cuenta Eliseo sobre la vía única. La vía única. La vía única es un caballo de batalla, un caballo de batalla que la gente antes no se creía que había un perro que en presencia de venados, de corzos, de rebecos, de zorros, de cualquier otro tipo de caza en el monte, solo siguiera y persiguiera la pista del jabalí. Gracias a Dios, la inmensa mayoría de los cazadores asturianos y de la cornisa cantábrica saben que existen ese tipo de perros. ¿Hay muchos perros de vía única en el grado máximo de expresión de esa definición? Pues no, desgraciadamente hay muy pocos. Y hay muy pocos, sobre todo y en los últimos años, porque al no haber densidad de caza de otras especies en las reservas, cuando estoy hablando, han casi desaparecido los venados de la mayoría de las reservas, los ciervos, han desaparecido los corzos, han desaparecido los rebecos, tal. El perro, para ser de vía única, tiene que demostrarlo continuamente cada vez que sale al monte y tiene que cazar y demandar y perseguir los rastros de la noche sin haber levantado, entre otras especies, para que cuando en un apretón, o sea, en el grado máximo de exigencia de ciervos que se levantan con el ruido al lado de tal, el perro se aguanta. Ese es el perro de vía única tal. Hoy en día incluso tenemos dificultades para probar esas actitudes no metidas de los perros en el monte. ¿Por qué? Porque no hay tanto riesgo. Entonces yo me acuerdo de ir a cazar a Salas, pues hace 25 años, y salir 12, 14 corzos, ¿no me entiendes?, de una echada de tal. Hoy, si sale una corza o dos, es suficiente. Entonces el perro tiene menos opciones de irse con otra caza que tenía antes. El zorro, y de lienzo, de tal, pues por otro tipo de circunstancias y algún proceso infectocontagioso parasitario, pues se ha diezmado su población. Entonces hay buenos perros, porque indudablemente se matan muchísimos jabalís, persiguen muchísimos jabalís, pero perros que se puedan soltar sin rastro, en condiciones dificultosas y en presencia de muchas especies de otros ungulados que no sean jabalí, pues yo pienso que hay pocos ahora mismo. Hubo igual incluso hace años, cuando había más densidad de ungulados en la reserva, más perros y mejores de vía única que ahora mismo en esta circunstancia. Otra cuestión es que hay otro problema con la selección y la cría de los perros de jabalí en Asturias. Es que desgraciadamente, y mucho yo me considero parte de esa culpa o en alto grado culpable, hemos desviado la selección fiada a los concursos de rastro de traía, de tal. Esa no es la mejor selección. Los perros que son grandes especialistas en concursos de rastro, indudablemente no son los mejores perros en el monte. Hemos seleccionado con perros explosivos, de muy poco recorrido y, como dice un amigo nuestro, gran montero de Arriondas, dice perrinos de muy poca cobertura. Muy poca cobertura es que enseguida acaban la pila. Yo pienso que eso es una selección equivocada. Hay que criar con los perros que sean de vía única, los más perseguidores, y indudablemente lo que dicen todos los monteros avezados, un perro que sea listo, que sea capaz él solo de resolver. Y yo, una cualidad muy importante es que un perro que sea capaz de cazar solo en el monte, o sea, que le sueltes en el monte sin rastro y que sea capaz de perseguir el rastro de la noche, localizar y levantar los jabalíes. Yo pienso que esos son los perros solo y con esos con los que debemos de criar.
Lección magistral del veterinario de Eliseo López hablándonos de vía única y del perro de rastro, algo que cada día cuenta con más adeptos a la hora de hablar del mundo del perro de jabalí en esta región. Tiempo para nuestro debate, tiempo para cambiar de tercio. Aparcamos por un instante muy breve el mundo de la caza y hablamos de pesca. Nos acompañan hoy aquí en nuestro estudio de VINX Televisión el presidente de la Asociación de Pescadores El Esmerillón, Antón Caldevilla. Bienvenido, ¿qué tal estamos? Pues muy bien. En la otra, iba a decir a la izquierda, Quique Berrocal, presidente de las Mestas del Narcea, ¿qué tal estamos? Muy buenas. Y Eduardo Villa, de Fuentes del Narcea, no sé si presidente, tesorero, vicepresidente. Vale. Para hablar de la situación de la pesca en Asturias, pero hoy el tema que nos ocupa, el tema trascendental, fundamental, es si son beneficiosas las repoblaciones para los ríos asturianos. Es verdad que hasta hace muy poco tiempo carecíamos de datos, pero el proyecto ARCA parece que nos aporta un poco de luz a la situación de las repoblaciones para tres personas que conocen muy bien la dinámica poblacional de los salmones en Asturias. ¿Perjudican o benefician? Empezamos por edad, obviamente, por Antón Caldevilla, que es el que más kilómetros de río tiene de todos nosotros. ¿Perjudican, benefician, Antón? ¿Hay que seguir en esa línea? ¿Hay que cambiar algo? Sí, hay que cambiar a más. O sea, más repoblaciones. Más repoblación. Beneficia tanto que yo, pues, con mi edad, cuando era un crío, un chavalín, ya repoblaban, ya echaban en bidones de leche, me recuerdo bien, en los alevines en el río. Mientras los años que hubo repoblaciones hay salmones, cuando no hay repoblaciones por las inclemencias meteorológicas y, bueno, y los desastres que hubo en los ríos, pues va de capa caída. Lo que sí digo es que nada más que hay que ver los ríos que se repoblan y los que no se repoblan, cómo están unos y otros, ¿no? Y además ahora, pues, con los salmones que están marcados, se ve bien claro que las repoblaciones, vamos, son beneficiosas totalmente. Queda claro que la opinión de Antón es sí a las repoblaciones. Totalmente sí, y nosotros, es más, ya no hablamos solo de salmones, sino hay ríos pequeños, riachuelos, en la zona oriental que ya no tenían prácticamente ni se pescaba trucha, y desde que empezamos a repoblar, hoy se pesca y se pesca bien en los ríos pequeños, o sea que vuelve la trucha a los ríos pequeños, o sea que, bueno, pues ahí está la muestra, ¿no? Y el que diga lo contrario, pues que no lo demuestre. Quique Berrocal, presidente de las Mestas, trabajando mucho y bien en ese proyecto ARCA, que, como decía, nos abre un poco una puerta a la esperanza, porque empezamos a tener datos que nos permiten ser moderadamente optimistas, al menos, de acuerdo con las repoblaciones. Y cuéntanos un poco cómo se inició el proyecto ARCA y cómo avanza. Bueno, evidentemente sí a las repoblaciones. Más que el proyecto ARCA, lo que hicimos fue antes de empezar el proyecto ARCA empezamos a marcar todos los alevines que soltábamos de salmón de la estación, y al final eso es lo que nos está dando los frutos, o vamos a decir que los informes que podemos sacar ahora son de que más de este año, más del 50% de los salmones que estamos volviendo a capturar en los capturaderos, desde donde la administración coge los reproductores para desovarlos, más del 50%, para ser exactos, 17 de 32 vienen con la adiposa cortada, o sea que nacieron en nuestro centro. Entonces, evidentemente, no solo estoy vamos, totalmente de acuerdo con Antón, que no solo hay que mantenerlas, sino que hay que intentar ampliarlas, y no solamente a los ríos que más se están repoblando, como es el Narcea, como es el Sella, sino a los ríos que no se están repoblando y que estamos viendo el desastre en el que se está convirtiendo. Porque hace 4 días todos sabíamos, o hace 4 años todos sabíamos que cogías un coto en el Esba con intención de pescar un salmón y, bueno, siempre veías alguno, y ahora es prácticamente imposible ver nada. En cuanto al tema del proyecto ARCA, pues evidentemente no es otra cosa que el esfuerzo de los pescadores en revertir la situación que de una manera u otra está empeorando, digamos, año tras año, que cada vez vemos menos salmones en los ríos, e intentar que los pescadores podamos hacer algo, sacrificando, como le dije hoy a Jerónimo, sacrificándonos y dejando de poder llevar para casa los salmones que tenemos derecho o que legalmente podemos llevarlo, y sin embargo luego sin beneficio ninguno, porque yo, pues el que pesque 4 salmones y los mate, los lleva para casa y se cumple el cupo, y yo si pesco 4 salmones y los cedo, siguen vivos, y sin embargo no me lleve para casa ninguno y ya cumplí el cupo. Entonces
creo que todavía se le podría dar una vuelta más al tema del proyecto Arca y evidentemente pues ojalá se hiciera en todos los ríos y ojalá la Administración se involucrara, igual que los pescadores se están involucrando en la recuperación, pues la Administración también lo hiciera a la hora de dar los reproductores a todos los ríos salmoneros, no solo a Narcea, claro. Jerónimo de la Hoz, jefe de la sección de pesca del Principado, el proyecto Arca que no lo toque. Que Jerónimo no lo toque, sino Eduardo Villa. Buenas tardes. Fuentes de Narcea, que también estáis trabajando mucho y bien en las repoblaciones, habéis dado un giro a todo eso, también estáis a favor de las repoblaciones, ¿verdad? Por supuesto que sí, las repoblaciones cada vez son más necesarias. ¿Por qué? Porque está claro que el cambio climático, ciclos, lo que sea, las riadas vienen a un destiempo que no venían hace años, que nevaba, el río estaba corto y ahora vienen, por ejemplo, hoy te nieva, mañana marcha y una venida de agua, todo es una fase crítica del desove. Y claro, viendo los datos, ahora que la sociedad estamos un poco de la cuenca Narcea involucradas en la colaboración de la captura de reproductores, que de 32 aparezcan 17 sin adiposa, yo voy más allá. Resulta que si en el río quedan, vamos a suponer, 300 hembras, entran 32 en total, pero 17 de sobre un trabajo sobre 20 hembras de repoblación son 17, la repoblación está claro que es mucho más efectiva a día de hoy que lo natural. Yo estoy de acuerdo que no se puede basar todo la repoblación artificial, pero si cabe hoy son más necesarias que nunca porque los ríos tienen un abandono total de limpieza, no hay la cantidad de agua que había antes posiblemente tampoco en los momentos críticos de verano, hay depredadores que han entrado a la cadena que no tenían que estar ahí y bueno, es la manera de apuntalar un poco esto. Me acuerdo que el año pasado el Consejo de Pesca, los datos de repoblaciones desde hace 4 años en Asturias bajaron en las cuencas un 50 o 60%, donde las había, y a la vista están los resultados. Y esperemos lo que venga el año que viene y el siguiente. Entrará un equipo nuevo que más o menos, por lo menos en esta cuenca, aunque sé que Ondantón no está muy bien ante la cosa, y aquí va a remontar, tarde o temprano va a remontar. Lo que ocurre, al menos la reflexión que yo me hago a lo largo de estos años, hablamos mucho de los problemas de la pesca, es verdad que hay problemas, siempre hablamos del abandono de los ríos, es verdad que hay muchos ríos que están abandonados a su suerte, sobre todo los regatos que conocemos de toda la vida, que eran donde realmente era un vivero de truchas. Y al final eso desembocaba en un beneficio sustancial a los ríos grandes. Hablamos también del cambio climático, hablamos mucho también de la pesca en alta mar, que hace daño, a veces no tenemos muchos datos, pero en ocasiones se filtran cosas que son para preocuparse. Hablamos también del movimiento de sólidos y áridos que destrozan los fresaderos, las fluctuaciones del nivel del agua, que sobre todo en el Narcea también hacen muchísimo daño. Hablamos de demasiados frentes abiertos, muchas vías de agua, pero al final no tocamos esa tecla para atajar todo eso y lo dejamos todo en manos de vosotros, de las asociaciones de pescadores y de las repoblaciones. Si queda todo en manos de los pescadores, pero al final la capacidad de decisión que tenéis es mínima, porque vemos en los consejos que prácticamente no se hace mucho caso a las propuestas de los pescadores, que van representados por las asociaciones de pescadores, ¿no? Tenemos el problema de los cormoranes, hablamos mucho de las repoblaciones, pero también sabemos que los cormoranes están haciendo un daño terrible. Al final, ¿no creéis que es demasiado trabajo el que realizáis para avanzar muy poco, porque estamos como muy limitados, el margen de maniobra vuestro es muy pequeño, Antón? Sí, vamos a ver. Eso yo lo vengo pensando ya hace tiempo, ¿no? Estos jóvenes se encontrarán con ello, como yo, claro, cuando cansen en el tema. Yo creo que la Administración dice que, bueno, pues este gobierno ahora mismo está apuesta por las repoblaciones. Bueno, eso sí es cierto, pero ellos cierran la piscifactoría, porque la Infiesto cerró. Entonces, si nos dejan a nosotros solos, y encima, como dice Quique, que habló con el jefe por la mañana, hablando de eso, encima nos ponen las zancadillas y todos son impedimentos para que nosotros podamos hacer el trabajo, llegas a enfadarte y decir, oye, pues esto, que vaya, hay una persona mayor como yo, que por mucho que vamos a ser sinceros y hablar claro, en estas repoblaciones, que miramos a 4 o 5 años de vuelta, que ya no voy a pescar y esté trabajando fuerte, porque bueno, otros vienen detrás, igual que lo cogí yo, que lo pueden coger.
Pero claro, llegamos a cansar y la Administración nos está poniendo zancadillas y problemas y bueno, si digo más, es como si no les interesara. Y lo digo claro y contundente. La mejor piscifactoría, la primera piscifactoría que hubo en Asturias y quizá en España fue la piscifactoría de Infiesto, hoy está cerrada, ¿no? Entonces, bueno, la Administración hoy les queda una pequeña piscifactoría en el Sella, que es muy buena, porque es la única que bueno, pues en el Oriente hoy nos arreglamos con ella, y la trucha la tenemos nosotros. Yo creo que si ellos están diciendo que apuestan por la repoblación y vemos que no hay repoblación y que no nos dejan hacer, tienen unas resoluciones, no, pero es igual, es que aunque tengan y nos dejan a las sociedades de pescadores, teníamos hasta este año una resolución que impedía coger los salmones para pescar, se cogían 2 de cada 10 y no entraban 20, pues arréglate con 4, ¿no? Creo que fue, vamos, o tuvieron una equivocación enorme. Los responsables de repoblaciones no supieron tratar con las piscifactorías de las sociedades de pescadores, y si no cambian, y yo, como yo, que ya vamos para atrás y no cambian y empiezan a ayudar a los jóvenes, lo van a tener bastante delicado. Y los salmones, lo que decía antes Quique, en el Esba Canero se fue al traste por no repoblar, en el Eo está pasando otro tanto, en todos los ríos que están dejando, ríos pequeños que quitaron la pesca para que naturalmente los salmones desaparecieron igual. O sea que está claro que la repoblación es la única que hoy puede subsistir para poder pescar, aguantar la pesca. Pero claro, volvemos otra vez a lo mismo. Si los que están dentro nos ponen las zancadillas y en vez de ayudar nos echan para atrás, pues ellos me dirán, los jóvenes que empiecen a tirar del hilo y fuerte y cabrearse y salir a la calle incluso, pues nosotros ya salimos alguna vez también, porque si no, la verdad es que lo tienen bastante crudo. Quique. Antón tiene muy clara la hoja de ruta. Antón no va a cambiar de la forma de pensar. Con Antón se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero Antón tiene su hoja de ruta marcada desde hace mucho tiempo. Vosotros, Quique, respondiendo un poco también a la pregunta que os hacía antes, pero vosotros sí notáis un cambio favorable con el nuevo, sobre todo el nuevo viceconsejero, ¿no? Sí, a ver, está claro que nosotros, yo creo que tenemos 2 puntos de inflexión, o 2 puntos de inflexión que ocurrieron a la vez, que fue la buena sintonía entre las sociedades, que coincidió a la vez con la entrada de Fano y Lastra, y eso fue un paso... De casi todas las asociaciones. Sí, a ver, yo creo que ahora mismo más o menos no, cada uno mira por lo suyo, pero bueno, yo creo que hay, bueno, por lo menos cordialidad. Sí. Y la entrada de Fano y Lastra, y encima que coincidió también otra cosa más, que fue cuando empezamos a coger, según entró Fano, se encontró con los números de capturas de Balduno, donde 42 de los 110 salmones que pasaron por allí venían con la hiposa cortada. Entonces, claro, dijo, bueno, pues claro, lógicamente va a los técnicos y dice, bueno, entonces, ¿por qué no apostamos por las repoblaciones? Y los técnicos no saben qué decir. No, es que no estamos convencidos, vamos, más datos que estos no se pueden tener. Cuando hablamos de técnicos, fundamentalmente nos referimos a Jerónimo de la Hoz, en la administración, ¿no? No lo sé, yo cuando me dicen los técnicos Antón, no entro hay más, sí, está el jefe de servicio de caza y pesca, están los políticos de turno, que son los que tienen que eso. Yo sí digo, claro, que los políticos que entraron últimamente se acercaron mucho a las sociedades y rompieron algo, rompieron un poquitín el hilo para poder entrar, pero la verdad es que los demás, hay gente ahí que sigue tirando para atrás. Bueno, y que sigue tirando para atrás. Sí hay que reconocer que son más dialogantes que la anterior consejera. Vamos, los políticos desde luego no tienen nada que reconocer con los anteriores. Yo al final, con todo esto, yo es que siempre me gusta además comparar la situación de lo que es la administración
de Cantabria gestionando los pocos recursos que tienen y la de Asturias. En Cantabria tienen un centro ictiogénico que es Arredondo, con 3 tíos pagados uno pagado directamente por la Comunidad de Cantabria y 2 por Traxa. Y sin embargo aquí, vamos a decir que la resolución que marca las capturas de los reproductores para las repoblaciones de los ríos son en Avalle para el Sella y para Alcares, y en el resto de Asturias para la estación de las Mesas del Narcea. Quiero decirte, vale, está muy bien, yo no tengo ningún problema, yo encantado de que me den reproductores de cuantos más ríos mejor, pero lo que hay que reconocer es que nosotros le estamos costando a la Administración 8.500 euros al año de subvención directa, cuando en Cantabria, con 4 salmones que tienen y con los ríos en muchísimo peores condiciones de los que son los ríos asturianos, tienen un centro con 3 tíos pagados por ellos, con máquinas de poner chips, con todo lo que te puedas imaginar. Y sin embargo nosotros no tenemos nada. Y sí, yo reconozco que a mí, pues también se lo decía a Jerónimo, porque hoy la verdad es que tengo que reconocer que me vine un poco arriba y le dije que estoy orgullosísimo de haber recibido la medalla de plata, o las mestas, perdón, no yo. Pero hay una cosa clara, los centros ictiogénicos se mantienen con reproductores y con dinero, y eso es lo que necesitamos, dinero y reproductores. Jugáis en otra división, cuando Asturias, por el potencial que tienen sus ríos, tendría que ser el Madrid o el Barcelona, no lo sois, porque por esto que acabas de comentar, ¿no? Y ahí la Administración, claro que tiene que mover ficha e involucrarse, porque si no es muy difícil avanzar. Villa, ¿cómo lo ves? Pues bueno, yo, como soy el más joven de los que llegaron a este mundillo, pues yo lo veo que me deje como estoy. Nosotros somos jóvenes, tenemos ilusión, ganas. Antonio está un poco más quemado de todo esto. ¿Cómo lo veo? Que en la cuenca del Narcea ha cambiado totalmente por la colaboración de las sociedades de pescadores. Estoy por asegurar que si la cuenca del Sella colaborara al Esberío, en la captura de los reproductores, pues cambiaría totalmente, porque parece ser que tenían 8 hembras en un río que siempre en los censos es que arroja la mayor cifra, porque es la realidad, es el río que pican los peces, más natural está, más peces tiene. Entonces, yo solo pido que nos sigan dejando trabajar, porque esto en el tiempo se va a agotar, va a haber un cambio político, o si no es un cambio de signo político, van a entrar otros responsables, seguramente. Y la prueba la tienen, están los salmones ahí para ver, porque incluso dentro de la propia consejería, los técnicos, había como, entre comillas, que querían verlos, como si creen que van a engañarlos cuando lo ven guardas o lo vemos nosotros a diario. Entonces, bueno, el problema que hay principalmente aquí es que aquí opinan todo. Yo creo que aquí opina todo el mundo. Mañana sale la asociación X, dice que no a la repoblación, pero bueno, un biólogo dijo bien claro en el periódico que eran socialmente anormales. Pues bueno, yo solo digo que fueron tan anormales que vinieron, liberaron la temporada de pesca en el mar, liberaron la temporada de pesca en el río, y ahí están, para dejar su legado, su fruto. Está claro. Uno de los problemas que tenemos, más allá de todo lo que hemos comentado, de calidad de agua y todo lo que ya sabemos y comentamos y llevamos debatiendo sobre lo mismo años y años, unas veces las temporadas son mejor, otras peor. Los que tienen más años, como Antón, sabe que son ciclos, que ocurre, que hay que ser muy prudentes cuando las temporadas son buenas y tampoco muy pesumistas cuando las temporadas son malas, porque sabemos que ocurre. Pero yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos precisamente en Asturias son esos técnicos que ni hacen ni dejan hacer. Y al final yo creo que habría que confiar mucho más en el trabajo de las asociaciones, que estáis a pie de río 365 días al año y conocéis perfectamente lo que pasa en los ríos. Yo los técnicos cada día me cuesta más trabajo interpretarlos, pero sobre todo me cuesta más trabajo confiar en ellos. Vamos muy justos de tiempo, en 1 minuto cada uno. Antón, ¿qué crees que hay que hacer para mejorar esto? Pues dejar algo más, por ejemplo, en el tema de salmón. Voy a hablar del tema de salmón porque la trucha la tenemos nosotros. O sea, la trucha la tenemos nosotros. Piscifactorías o centros muy pequeños que, bueno, queremos ampliar un poquitín más y eso, pero implicarnos también en el tema del salmón. Mientras no nos impliquemos en el tema del salmón, vamos a estar cada vez para atrás. El año pasado 11, este año pues saldrán 11, 12 o 13 o 14 hembras. Y eso no vamos a ninguna parte. ¿Cuántas necesitaríais, Antón? Necesitamos más de 30 hembras allí, 35, 40 hembras tranquilamente.
Este año puede pasar una cosa muy clara, yo lo pedí a la Administración y lo digo públicamente, que allí se estaban cogiendo verdaderamente, no se podían coger hembras porque estaban entrando muchos machos, al revés que lo que estaba pasando en las mestas de Narcea. Entonces dije que por qué no se guardaban aquellos machos por si hacía falta a las mestas de Narcea para las hembras. No lo sé si lo harían o no, pero vamos, yo lo dejé al jefe de servicio, eso, y hablé con él personalmente para decirle que, los machos que sobran allí, que no los soltaran porque había muchos, que iban a hacer falta, a lo mejor en las mestas se van cogiendo hembras, al revés que en el Sella. ¿Se hizo, Quique? Nos lo ofrecieron. Nos lo ofrecieron. Yo, quizá, si quieres ya, bueno, termino yo. Quizá llevamos muchos años, bueno, yo lógicamente muchos menos que Antón, escuchando el tema de las líneas genéticas. Entonces, quizá no soy muy partidario siempre que pueda conseguir machos, entonces prefiero esperar, porque lo que tampoco es de recibo es que nos estén todavía diciendo que la línea genética, qué tal, y ahora sí es verdad, Jerónimo nos lo ofreció y todavía me lo ofreció hoy, traer machos del Sella. Yo le dije que primero quería intentar cogerlos aquí. Y si no se cogían aquí, que estoy abierto a cualquier cosa, pero prefiero que sean de Narcea. Encima nosotros tenemos también algo de virón que nos puede ayudar a la hora de fecundar esas puestas. Dicho esto, pues yo lo único que puedo pedir es más reproductores, evidentemente, porque tenemos el hándicap siempre que los ecologistas siempre dicen de si la variabilidad genética, y que estoy totalmente de acuerdo, pero que si en vez de 30 hembras tuviera 200 hembras, le podríamos dar muchísimo más al río, muchísima más variabilidad genética y seguramente muchísimos más salmones retornados con la adiposa cortada. Seguramente. Villa, que se nos va el tiempo. Pues yo voy a terminar con un ejemplo, sin falta irnos a los famosos Esranga y Ríos, que son los número 1 de capturas. Pero claro, eso es una empresa que podría pescar a base de soltar muchos secos. Entonces son ríos que no tienen desove, porque provienen de volcanes. Echan 2 millones de alevines, diferencia. No tenéis salmones, capturas entre 3.500, 4.000, 8.000, 9.000 salmones temporada. Pero no tenemos que ir tan lejos. Tenemos ejemplo aquí en España, el río Bidasoa. El río Bidasoa, que tiene un cupo de 68, 69 salmones anual, creo que, hablo de memoria, pero superó con bastante el 50% de las capturas salmones provenientes de repoblación sin adiposa. Entonces, bueno, al final yo creo que todo esto es bueno que salga a luz, se les caen los argumentos, estos grupos antisistema, como digo yo, se les caen los argumentos, porque usted podrá debatir conmigo argumentándome algo. Yo ahora le pongo que de 30 reproductores que hay en la estación de Almería de las Mestas, 17 son sin adiposa. Nada más, que, son datos, que me arrebata y me... Claro, son datos que están ahí encima de la mesa y que no se pueden rebatir, eso está claro. Están ahí para verlos, por cierto. Quique, ¿cuántos alevines habéis soltado este año? Este año yo creo que estamos cerca de 140.000 de salmón, más los 12.000 que se llevaron para Lesba, cerca de 150.000. Mucho menos de lo que nos gustaría a nosotros y evidentemente seguramente mucho menos de lo que les gustaría. ¿Fuentes, Villa? Fuentes es la primera vez que se llevó hueá de salmón de un proyecto conjunto con las mestas. Se subió 1,5 kg de hueva o una cosa así, y salieron 7.114 alevines. Lo estoy sumando todo, ¿eh? Sumándolo todo, ¿eh? Perfecto. Antón, ¿vosotros? Nosotros nada. Nada. No, porque nosotros salmón allí de momento no estamos trabajando. Entonces lo tenemos en manos de la Administración y en 3, 4, 5 años se les verá el pelo. En 8 días lo resuelve Jerónimo. Nos vamos, amigos. Quique, un placer que hayáis estado aquí con nosotros. Villa, muchas gracias por estar con nosotros, a seguir trabajando. Antón, lo mismo, a seguir trabajando en beneficio de los ríos asturianos y de los salmones. Hay que seguir hasta que se pueda. Usted es incombustible, usted echará la caña hasta que ya no se pueda más. Mientras me tenga de pies. Y si hay sitios donde pueda sin estar de pies también. Un placer, Antón, como siempre, escucharte. Amigos, seguimos porque ahora tenemos que hablar de algo importante, de la conservación en el mundo de la caza. ¿Con quién hablamos? Con el que más sabe de esto, Ernesto Junco, que hoy nos habla de los urogallos, porque este sí que sabe de urogallos. En las últimas semanas, bueno, en los últimos meses, en los últimos años, diríamos, se ha hablado y se sigue hablando mucho del urogallo cantábrico. Ya hace mucho tiempo que Ernesto Junco, que hoy nos acompaña, nos decía que los días del urogallo estaban contados y cantados.
y que solo faltaba saber quién sería el encargado de firmar su defunción. Aún siguen algunos entendidos intentando vender humo acerca del urogallo. El urogallo parece muy difícil que sea recuperable ahora mismo. Quien más sabe de urogallos en este país, sin ninguna duda, ese es Ernesto Junco. Ernesto, ¿tiene futuro el urogallo o podemos decir que son los últimos coletazos para intentar confundir un poco más? El urogallo del Cantábrico no falta ya más que firmar la defunción. El urogallo del Cantábrico, tal y como se diseñó la protección de la naturaleza en toda la cordillera cantábrica, porque esto también incluye a Cantabria y parte de Galicia, lo que han hecho ha sido proteger a todos los enemigos del urogallo, destruir en parte el hábitat, y entonces al urogallo no le queda más remedio que extinguirse. Posiblemente en este momento quede una pequeñísima población en una zona del occidente asturiano que precisamente tiene un hábitat un poco distinto al resto de la cordillera. Pero todo lo demás son parches, componendas, una forma de alimentar a unos cuantos entendidos, pero la cría en cautividad, la reintroducción, todos estos planes que manejan no tienen ningún futuro, porque lo primero que hay que hacer para recuperar una especie es restaurar su hábitat y eliminar a sus enemigos que pueden ser enemigos físicos o pueden ser enemigos químicos, como puede ser el veneno, etcétera, etcétera, esto extrapolándolo a otras especies. Pero desde luego el urogallo, precisamente que es una especie muy delicada, muy complicada, ni en cautividad, ni con reintroducción, ni con hibridación, ni con ninguna historia, ni con repoblaciones de especies, arándano y todo eso que se gasta en el dinero en ello, tiene ningún futuro. El único futuro para el urogallo sería volver a restaurar los cotos de caza, eliminar los enemigos del urogallo como estaba en los años 60 y 70, cuando había una población bastante estable de urogallos, porque en los años 60, en una temporada de caza, cuando la especie estaba autorizada a cazar, en el coto de Redes, hoy reserva, parque, en fin, toda es la protección que quieras, se cazaron legalmente 60 machos. En aquella época la caza del urogallo estaba permitida y había, como digo, cotos de caza en toda la cordillera, salvo un pequeño espacio que era lo que ocupaba el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, que precisamente cuando se hizo el censo de los años 60 era donde curiosamente menos urogallos aparecieron, y era el espacio más protegido. ¿Por qué? Pues bueno, porque allí estaba pasando ya lo que pasa ahora en toda la cordillera. El urogallo en el monte no tiene más que enemigos. Tiene enemigos al jabalí, tiene enemigos a los pequeños depredadores, marta, garduña, gato montés, luego los de azor, águila, etcétera, etcétera, y muy importante el cambio de uso ganadero, que propicia que el monte sea un matorral ya, que ya no esté el bosque limpio y tal, y sobre todo el lobo, el aumento del lobo, que también pues echó un poco al ganadero del monte, de aquellos espacios, que curiosamente era cuando se decía que las pistas ganaderas, que los turistas, que tal, que espantaban el urogallo. No. Ahora es cuando ya no hay turistas, ya no hay ganaderos, y es cuando ya no hay urogallos. En fin, que lo que digo, que lo único que falta al urogallo cantábrico es certificar su defunción. Curiosamente, el urogallo de Pirineos, que vive en un hábitat diferente y a más altura, pues tiene una población estable. Ahí no hace falta ni protegerlo, bueno, está protegido también, porque el urogallo está protegido en todo el territorio nacional, pero ahí, bueno, pues se va defendiendo mejor. Ernesto Junco, el que más sabe de esto de los urogallos. ¿Qué cantidad de dinero desaprovechada? Con mucho menos, seguramente Ernesto hubiese recuperado las poblaciones del urogallo cantábrico en esta bendita región asturiana. Dejamos un tema complejo, complicado como el urogallo y hablamos de otro más complejo y yo creo que más complicado, porque
cuando hay daños, cuando hay sangre, porque el lobo, nos guste o no, hace daños y mata animales, conflicto social importante que ahora mismo tenemos muy complicado poder resolver. El lobo en Asturias ni es especie cinegética ni es especie protegida, no se sabe muy bien lo que es. Hablamos del lobo y su problemática. Fructuoso Pontigo, coordinador ecologista, buenas tardes o buenas noches, bienvenido a Vinc Televisión, bienvenido a Orvallo y Naturaleza. Buenas noches. ¿Coincide usted conmigo que el lobo es un problema? Bueno, no, el lobo no es un problema, lo que es un problema son los daños que genera el lobo. Eso es lo que es realmente un problema, no el lobo. Fernando Marrón, de Usada, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Es el lobo un problema? ¿Un animal se ha convertido en un animal político? ¿Genera votos en la ciudad y los resta en el campo? Efectivamente, así es. Verdaderamente está generando bastante problema. No es que sea el principal problema, pero es un muy importante problema en el medio rural que está generando pues bastantes distorsiones. Don José Manuel Rodríguez Mariño, cazador, bienvenido. Muchas gracias. ¿Es un problema el lobo? ¿Hay que hacerlo especie cinegética? ¿Qué opina usted? Vamos a ver, el lobo es un animal controvertido desde todos los tiempos. Los alemanes ahora se han dado cuenta, porque quisieron volver a proteger al lobo y se dieron cuenta de que era un problema que generaba a los ganaderos la pérdida y el cierre de las explotaciones. Entonces, en este momento ya tienen dispuesto de que no existan lobos en toda Alemania en aquellos sitios en los que sea incompatible con la ganadería. Aquí en Asturias hubo lobos toda la vida, pero no en la cantidad ni en la expansión que hay en este momento. Todavía esta semana han hecho daños en pleno Nava, en la Cueva, un pueblo que está pues a 2 kilómetros del centro de Nava. Para que sea aceptado por la gente, lo que hay que hacer es pagar puntualmente todos los daños que genere, como se hizo con el oso. El oso, cuando se intentó y se empezó a proteger, se consiguió consensuar con los ganaderos a base de pagarles todos los daños y no discutir ni una sola peseta. Los ganaderos, los agricultores, no tienen por qué soportar los daños que ocasiona la fauna silvestre, así como cuando están causados por fauna cinegética nos obligan a los cazadores a pagar los daños, la administración, si quiere tener lobos, tiene que ser generosa con los ganaderos. Los ganaderos tienen los animales para vivir de ellos. Es la renta de la que viven en los pueblos, en las zonas agrícolas, y no se les puede incrementar el peso que lleva o que conlleva el convivir en un pueblo con los daños que los lobos puedan producir. Ya digo, si se quiere tener lobos hay que ser muy generoso y además hay que tenerlos en la proporción que pueda ser soportable. Hay que pagar los daños, hay que hacer controles poblacionales del lobo. ¿Cómo lo veis desde la coordinadora? Bueno, la coordinadora ecologista tiene muy claro que hay que pagar los daños, evidentemente, como el resto de la fauna salvaje. Hay que darse cuenta que el lobo no es, con bastante diferencia, el que más daños hace. El jabalí, con mucha diferencia, genera más daños que el lobo ahora mismo en Asturias. Daños económicos. Está claro que el lobo genera muchos daños, es cierto. Algunos reales y otros, desgraciadamente, no son reales. Esto, bueno, creo que está de sobra demostrado. Pero luego también hay un problema grave, y es cierto que bueno, la sociedad tiene que asumir que tener animales salvajes cuesta dinero, y efectivamente hay que asumirlos. Pero también no podemos tener el caso de ganaderos que nunca han matado un solo bicho. Todos los animales que han criado se los ha comido el lobo. Algo se está haciendo mal. Está claro que hay gente que hace una mala gestión, ¿no? El caso de los potros, de sobra conocido y que todavía se practica, no es de recibo. Que se esté comprando potros a Galicia o Portugal para que se los coma el lobo carece de ningún sentido. Y luego la discusión sobre si debe ser o no cinegético, está claro que en Castilla y León es cinegético y no consiguen por eso reducir los daños, ¿no? Nosotros creemos que al revés, que habría que proteger al lobo, y eso no quita de que el lobo, habrá casos de que algunos animales se tengan que extraer, que es diferente a lo que está haciendo ahora mismo. Esta semana estamos asistiendo, por ejemplo en Nava, que hay daños, está habiendo batidas todos los fines de semana y no han visto un solo lobo, pero no han visto ni un rastro.
Mataron 2 perros salvajes. Nadie dice nada, por ejemplo, de los daños de los perros asilvestrados, que no dejan de ser perros que alguien no da de comer y se acaban comiendo, cepillando el ganado del vecino o el ganado de cerca, ¿no? Entonces, el tema del lobo es muy complejo y luego otro tema que nos parece muy grave y es el tema de las medidas preventivas. O sea, en Asturias hemos perdido el 90% de las explotaciones ganaderas, el 90%, pero tenemos el 100% del ganado. O sea, hemos cambiado completamente. O sea, tenemos el mismo número de ganado. Es cierto que ha disminuido muchísimo el ganado menor, pero las vacas han ido en aumento. Estamos llevando una ganadería en extensivo, sin ningún control, lo que se llama la ganadería de prismáticos. Y es un tema complejo, ¿no? Los propios ganaderos están un poco acojonados, porque ¿qué pasa? El pastel económico de la PAC se está repartiendo entre todos, y en ese todos hay ganaderos profesionales, pero hay también prejubilados, un colectivo grandísimo de prejubilados que tienen la explotación a nombre de un tercero, y al final se está detrayendo. Y esa gente, que no es una profesional, pues no cuida con el mismo esmero el ganado que el que es profesional y vive de ello, ¿no? Entonces, hay que sacar a esa gente que ya tiene unas rentas porque ya es pensionista de otro sitio, de esas explotaciones, porque claro, luego nos encontramos con montes asturianos, ahora mismo una sobrecarga ganadera evidente, como nos pasa en picos de Europa, y donde, bueno, pues gente que va y le da lo mismo que su ganado se acabe vendiendo, no, lo que quiere al final es cobrar y no se sabe muy bien claro. Eso tenemos que frenar de alguna manera. Y nosotros, como coordinador ecologista, sí que estamos a favor de la extracción de algunos animales que generen conflicto. Porque lo que está claro es que los lobos en manadas no suelen matar al ganado, pero sueltos, cuando están errantes, es verdad que eso sí generan conflictos. Y a veces estas batidas y estas matanzas que hace el Principado, o los cazadores, que ahora mismo están autorizados en algunas cacerías a hacerlos, matan un lobo y si matan, por ejemplo, al macho alfa o a la hembra de la manada se suele disgregar y al final genera una reacción al revés. Lo que hacen es multiplican los ataques porque se disgrega la manada, con lo cual eso es un tema que creemos que se debería tener en cuenta y controlar. O sea, la política, lo que está claro, está siendo un desastre porque no está contentando ni a los ganaderos, ni a los vecinos, ni a los ayuntamientos, ni por supuesto a los ambientalistas ni animalistas. La política del lobo es un desastre total por parte del gobierno de Asturias. Fernando, desde el punto de vista de los ganaderos, de la gente del campo, me imagino que lo habéis de forma muy diferente, ¿no? Evidentemente. Llevamos años ya intentando controlar esta situación, intentando concienciar a la sociedad de que es un verdadero problema cómo se está tratando el tema de la fauna salvaje. La situación en el campo real es muy grave. La verdad es que los daños continúan cada vez más. Yo no sé hasta qué punto quién se tiene que hacer cargo, pero lo que sí que tenemos muy claro desde USAGA y hemos emprendido un camino que es, a pesar de que ya, como digo, desde hace años intentamos concienciar a la sociedad de que esto no es viable de esta manera, tenemos muy claro que el camino que emprendimos ahora, que es el camino judicial, judicializar los temas y defender nuestros animales judicialmente, puede ser una salida. Después ya alguien tendrá que tomar decisiones, pero está claro que a la sociedad ya no la concienciamos con manifestaciones, ni con salir a la calle, ni con las redes sociales de poner más víctimas de animales arrancados a tiras. Pues ya no es en el monte, es que esto es al lado de las casas, está pasando al lado de las casas. La problemática que estamos teniendo con la fauna salvaje, no solo con el lobo, es con el oso también. Recientemente, ahora mismo, nosotros estamos esperando la decisión de una sentencia judicial que llevamos a la Administración a juicio por un tema de daños del oso. Es otro problema gravísimo. El oso no puede estar andando al lado de las casas. Al fin y al cabo es muy bonito y será muy simbólico y todo lo que quieramos, pero buena prueba de ello es que el mundo urbano pues le molestan las palomas, le molestan las gaviotas. Es invivible convivir con eso y dicen que me lo quiten de delante, que me molestan el negocio, que me cagan en el plato, con perdón. Pero, y sin embargo, si esa gaviota o ese ser que está protegido le destrozara el local, ¿qué diría? Pues eso nos lo están haciendo a nosotros, los ganaderos. Sí, nos están arruinando el... Es una visión muy partidista de lo que son las especies y lo que es el mundo rural, ¿no? Queremos que en el campo la gente viva o malviva, porque ahora mismo en muchas zonas se malvive, respetando todo, pero a la vez, cuando esto nos ocurre en las ciudades, claro, ya
Ocurre con los jabalíes, ¿no? ¿Dónde están los cazadores? Claro. Pero no queremos respetar tanto los animales que hacemos, claro. Están en su hábitat. Don José Manuel, y desde el punto de vista cazador, ¿qué hacemos? El tema del lobo, sobran las teorías y hace falta la práctica. Hay que pisar el terreno, hay que saber cómo se comporta, cuáles son sus necesidades y cómo las satisface. No se puede pedir, como decía antes Pontigo, que sean macroexplotaciones ganaderas como puede haber en la zona de costa asturiana, con grandes ganaderías estabuladas. Los pueblos tienen que tener en extensivo porque no se les permite hacer esas infraestructuras. Por ejemplo, y pongo un ejemplo, en el Parque de Somiedo no puede haber una explotación con esas infraestructuras, como por ejemplo puede haber en Luanco, en Avilés, en Illas o en Candamo. Entonces, los paisanos, para vivir en el pueblo, tienen que tener el ganado en extensivo. Y cuando lo recogen, cuando llega el invierno, cuando ya tienen acopio de hierba para mantenerlo en esos meses. Pero no pueden prescindir del tema extensivo de mantenerlo en los pastos, sobre todo en primavera y verano. ¿Qué hay que hacer con los lobos? Pues controlarlos. ¿De quién viven los lobos? Del paisano. ¿Por qué? Porque la administración ha hecho una política nefasta con los animales salvajes que compartían el terreno con el ganado en extensivo. Las reservas, desaparecieron los corzos, desaparecieron los venados y están desapareciendo de las reservas los jabalíes por la mala gestión que está llevando en este territorio el Principado. Entonces los lobos, que no son tontos y comen todo lo que pueden, y si pueden todos los días, pues vienen a buscar la comida al pueblo en el momento que se les quita el ganado de los pastos de altura, sobre todo en épocas invernales, cuando la nieve les aprieta. Y tampoco se pueden mantener manadas y manadas de lobos. Y yo recomiendo a todos estos que dicen que el lobo es pues una joya que hay que mantener, todas las especies hay que mantenerlas, pero en su justa medida, que hagan acopio, que preparen trampas, que cojan a los lobos y se los ofrezcan a los franceses, por ejemplo, que los lleven a la zona francesa y les propongan al país vecino nuestro el compartir esa joya y soltarlos en zonas ganaderas. No llega el camión a la frontera, porque se cargan los ganaderos franceses a todo aquel que exponga la idea, ya solo por el hecho de exponerla. Por lo tanto, si es tanta joya, o si fuese tanta joya, lo compartirían todos los países europeos que se supone, o alguien dice por ahí, que están más civilizados que nosotros. Ya digo, en Alemania tenían esa idea de volver a recuperar la especie y ya se dieron cuenta que totalmente era incompatible con las ganaderías, con las explotaciones ganaderas, y han tomado la decisión de erradicarlos de las zonas ganaderas. Es posible que a lo mejor en una reserva como la Selva Negra, que no tiene la influencia ganadera que tenemos nosotros en nuestra Sierra Cantábrica, pues puedan tenerlos. Pero yo estoy seguro de que no lo van a hacer, y los franceses tampoco. Pero hay otra cuestión. Los franceses son más listos y han admitido que le repoblemos toda la zona del Pirineo francés con cabra hispánica. ¿Y saben ustedes por qué? Porque cada cabra metida a la caza o con aprovechamiento de caza sale por más de 2 millones de las antiguas pesetas. Y eso sí les reporta beneficio, importa, sí, claro, una rentabilidad y no les causa problemas. Fortuoso, sí coincidimos en algo, pero vamos muy justo de tiempo, que hay mala gestión, la gestión del lobo ha sido pésima a lo largo de estos años, que hay que abonar los daños, y desde la coordinadora también creéis que hay que, digamos, controlar un poco esos daños, no pagar a la ligera, claro,
evitar la picaresca, digamos. Vamos a ver, lo que no se puede hacer es, por defecto, pagar a cualquiera. Nosotros en su momento habíamos propuesto a los sindicatos ganaderos, de aquella no existía USAGA, pero sí a los otros tres, habíamos hecho una serie de propuestas que los sindicatos veían bien, y era, primero, un pago rápido. Esto es una cosa que se iba reclamando desde hace ya muchos años, pero no se hace antes de un mes pagar lo que sea. Decía aquella consejera Belén Fernández que se pagaban 15 días. No, el presidente que tenemos se comprometió en la campaña electoral que va a acabar la legislatura, que en 15 días pagaba. Y tarda un año o dos. Segundo, hay que pagar lo que se llaman los daños de gestión. O sea, no solo que vale el animal, sino también ir hasta llevar el papel a la oficina comarcal, porque claro, eso es una pérdida de tiempo, o sea, eso es una pérdida de... Reponer esos animales... Claro. Luego una cosa muy clara, hay que pagar sobre todo a la gente que toma medidas. Si tú no tomas medidas preventivas, eso es como quien tiene una hostia en coche y no tiene seguro. Si no tiene seguro no te pagan. Pues esto es igual. El ganadero que no tome medidas preventivas no se le puede pagar, pero claro, a ese ganadero hay que dárselas. Lo que es una vergüenza es que el Principado este año... solamente haya dado dinero, subvención, al 33% de la gente que solicitó dinero para medidas preventivas. O sea, ahí es donde hay que gastarse el dinero, en pastores eléctricos, en contratar un pastor, o sea, en tener un mastín. O sea, esas medidas preventivas que son útiles a los ganaderos, hay que ayudarle y ahí es donde tiene que ir el dinero de la PAC, en mantener esas explotaciones viables y con medidas preventivas. Eso va a garantizar. Y luego lo que está claro es que no hay que competir con ahí donde tenemos lobos, que en Asturias no hay tantos, hay 30 grupos familiares, según los datos que hay, que no son tantos, para el territorio que tenemos, pero lo que está claro es que si le quitamos de comer o si resulta que destruimos esas, al final estamos multiplicando los daños. Cada vez que acabamos con una manada, estamos multiplicando los daños. Y ese es el error. O sea, lo que está claro es que ahora mismo hay lobos en Asturias, manadas de lobos que hacen muy pocos daños. Y esa es la línea. Hay que ver por qué esos hacen muy pocos y en cambio hay otros que hacen mucho. Ahí es donde está el conflicto. Está claro. Fernando Marrón de USAGA, para finalizar, sí coincidimos, me imagino que hay que menos lobos, que hay que pagar los daños en tiempo y forma y que, por supuesto, aquellos que viven todavía, aquellos valientes que todavía siguen viviendo en los pueblos asturianos, hay que hacerles la vida más fácil y, como decía Fructuoso, es que no es solamente el abonar el animal, es que todo eso genera unos gastos, pérdida de tiempo. No se trata de que te pago el potro, no, es que yo tengo que comprar otro potro, tengo que buscarlo, tengo que volver a traerlo aquí, que son muchas más cosas que eso, ¿no? Efectivamente, cuando alguien decide soltar animales salvajes en el medio natural, alguien se tiene que hacer responsable de ellos. Esos animales, cuando producen daños, nosotros estábamos reclamando a la Administración, hay unos baremos que te califican lo que vale esta oveja, este potro, este ternero, con esta edad vale tanto. Pero luego nadie evalúa lo que vale, el lucro cesante que se llama, que es lo que iba a producir este animal, que fue truncado porque alguien decidió soltar fieras al lado de las casas. Y ese valor nadie te lo hace efectivo, y sí que nosotros precisamente en estos días, y si me confirman la noticia, a lo mejor mañana ya podremos decir lo que un juez va a decir que vale realmente el daño que se produjo, en este caso fue por un oso, pero está pasando día a día con los lobos, y podréis ver entonces la diferencia entre lo que la Administración valora y lo que realmente un juez, que no es un político ni es nadie de la sociedad, es un juez, que se supone que es quien de forma neutral va a valorar lo que supone eso. Y os puedo decir, ya con las noticias que tengo, que van a ser bastante más de lo que estaba valorado por la Administración. Eso es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. ¿Por qué la sociedad no admite esto así? Porque es una burla lo que están haciendo la sociedad. Y es que es más, nosotros tenemos el derecho a defender nuestros animales, pero es que además la obligación de defenderlos. En la PAC nos obligan a mantener un territorio y en unas condiciones, y sobre todo nuestros animales, a cuidar de su bienestar. Es que ya nos obligan hasta, no atarlos a un pesebre, señores. Y sin embargo, cuando salen este mismo animal arrancado la piel a tiras, parece que la sociedad lo admite, que eso es normal, que no pasa nada. Sí. Pues bueno, nosotros queremos dar un puñetazo encima de la mesa y decir, señores, nos están matando los animales, no nos los están pagando, y además un juez va a decir lo que valen. Probablemente, como digo, a lo mejor mañana ya puedo dar noticias de este tema. Pues estaremos muy atentos, Fernando, a ver si
si un juez con una sentencia da un impulso a ese medio rural asturiano abandonado a su suerte, desgraciadamente. Muy rápido, Mariño. Sí. Aquí no es como la radio, aquí no tenemos informativo después, pero el tiempo también es algo. Lo primero que tengo que decirle a Fernando es que no se puede consentir, y era lo primero que tenía que decir al juez, es tener un baremo del año 70, cuando la ley obliga a hacer el baremo anualmente y con los precios de mercado. No se puede consentir que la Administración siga con un baremo del año 70. Segundo, defender a los cazadores en el sentido, a los cazadores somos los malos de la película, se nos ponen por un lado como los culpables de las cosas, pero por otra, que pagamos puntualmente para tener animales cinegéticos en nuestros cotos, pagamos una licencia, pagamos un permiso por el coto, pagamos una serie de cantidades importantes. Los animales que los lobos nos comen a nosotros no se valoran por ningún sitio. Y en eso estamos de acuerdo. En la fauna, una tiene que soportar a la otra. El depredador va sobre el depredado y lo asumimos, pero tampoco somos los malos de la película, que la gente nos vea como unos elementos de gestión que son necesarios en el medio. Dicho queda, Fructuoso, un placer tenerte aquí con nosotros, que vaya todo bien. Don José Manuel, muchas gracias. Gracias. Fernando Marrón, de Usaga, muchas gracias. Gracias a vosotros. Continuamos, aún nos quedan 4 minutos más de programa. Del monte al plato. Vamos a degustar, a esta hora que ya empieza a entrar el hambre, vamos a degustar una receta del restaurante El Campano con escalopines de jabalí con queso de Pría. Hola, buenos días. Me llamo Sergio Alonso, estamos en El Campano y vamos a hacer un cachopín de lomo de ciervo. ¿Vale? Tenemos para hacerlo receta sencilla: el lomo de ciervo, queso vidiago, jamón, queso de untar, harina, huevo y por último salseamos con un poquito de salsa de queso vidiago. Vale, empezamos primero golpeando la carne para que, ya que es de jabalí, está bastante dura, la golpeamos y ablandamos la carne. Con ello untamos para sellar todo bien y ya rellenaríamos el lomo y pondríamos el lomo doblado, ¿vale? Vale, una vez que les tenemos ya hechos, un poquito de sal por los dos lados, pasamos por harina y huevo, que coja bien, tape todas las impurezas. Desde aquí pasamos por el huevo bien. Vale. Una vez que les tenemos a punto, metemos en freidora. A unos 175 grados para que vaya friendo lentamente, que no se quemen por fuera y se vayan cocinando por dentro. Una vez que están bien dorados, los sacamos a un plato sencillo y contundente. Tenemos cachopines. Salsa vidiago y procedemos a salsear por encima. Una vez que lo tenemos, terminamos un poquito de sal y ponemos un poquito de jamón crujiente por encima para decorar. Nuestros cachopines del Campano. ¿Qué tiene de especial esta carne de jabalí? Bueno, esta carne en especial es de caza, tiene un sabor fuerte, por eso le metemos esa base de queso y le damos el crujiente también del jamón
y bueno, es una receta de la casa. ¿Qué diferencia hay entre una carne normal y una carne de caza? Pues la carne de caza suele tener un color más oscuro, un sabor mucho más pronunciado y es muy característico. A la gente que le gusta la carne de caza, este es un plato que le va a gustar. ¿Qué diferencia hay a la hora de cocinar una carne normal a una carne de caza? ¿Cómo se trata una? ¿Cómo se trata la otra? Bueno, la carne de caza principalmente es bastante fuerte de sabor, entonces o hay que marinarla, o en este caso nosotros la machacamos bien para que esté bien lisa y al freírla quede perfecta por dentro. La receta del restaurante El Campanu, especialistas en caza y pesca. Nos vamos, amigos. Volvemos el próximo viernes para hablar aquí en VINCS Televisión, en Orbaño Naturaleza, de caza, de pesca, del monte, del río. Disfrutar del fin de semana, disfrutar de la caza y de la pesca, siempre desde el respeto, hasta incluso con aquellos que no entienden ni la caza ni la pesca. Pero nosotros sí la entendemos y por eso la disfrutamos. Que vaya bien, amigos. Gracias.